Hola amigos, soy José Arley Agudelo del canal José Dron. ¿Vieron ustedes imágenes de videos donde aparece 9 puntos, videos tomados con dron, fotografías, curvas de nivel, modelos digitales, esquemas básicos, etcétera? Todo esto en el ámbito de las obras de construcción. Y como ustedes pudieron ver, estas pues estaban en pleno desarrollo. Esto es producto de trabajos que he hecho en mi vida laboral como ingeniero encargado de diferentes obras civiles. O sea que es una información de primera mano y que pues en sí ha sido el producto de la experiencia. Hablando de la que nos compete, quiero decirles que con el dron se pueden hacer muchas cosas. Como tomar imágenes para ser utilizadas en programas de fotogrametría como Agisoft Metashave, Pid4D u otros. Aunque pues para decir verdad, yo generalmente utilizo Agisoft Metashave en los diferentes procesos fotogramétricos que hago. Bueno, y así podemos obtener las nubes de puntos, ortomosaicos y curvas de nivel. Con el dron también podemos realizar videos donde se muestre el avance de la obra, así también como tomar fotografías de puntos claves y de interés dentro de la misma construcción. Todo esto para mantener informado al departamento comercial de nuestra empresa y a nuestros superiores, como también detectar errores que se estén cometiendo en ese momento y pues y así poderlo subsanar. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que después de una ardua labor hemos obtenido 9 puntos, ortofotos, fotografías, modelos de elevación, curvas de nivel y montajes, y al irlos a exponer a otras personas de nuestro ámbito laboral ha resultado en un verdadero chasco? Ya sea porque el portátil no nos funciona como esperábamos. Recordemos que estos portátiles a veces son rebasados por lo pesados que son estos programas. O también porque la señal de internet no es muy mala. Generalmente resulta inconvenientes de última hora, y a las personas a las cuales se ha dirigido nuestra presentación pierden interés y simplemente se alejan. Tengamos en cuenta que generalmente cuando procesamos en fotogrametría lo hacemos con un ordenador de escritorio pues con buenas características en cuanto a procesador y tarjeta gráfica, y lo hacemos en nuestra casa donde pues tenemos todo el control. Esto me ha pasado a mí. Luego entendí que había otras formas de hacerle llegar a las personas esta información, mediante la utilización de otros medios como correos electrónicos y especialmente el envío mediante la aplicación de WhatsApp. Pues este envío es en forma de videos y fotografías. Para ser honesto, esto resultó mucho mejor de lo que esperaba, y por eso vengo a compartirles la forma de cómo lo logré. Voy a iniciar con la presentación de una serie de videos que mostrarán esta temática y pues y que esto sea a la larga una especie de derrotero para aquellas personas dedicadas a las obras civiles como ingenieros, topógrafos, inspectores de obra, maestros de obra, residentes de obra y todo el equipo que tenga que ver con la realización de obras civiles, sin olvidarnos de todos los estudiantes que están haciendo sus últimos semestres de carrera. También para aquellas personas que adelantan construcciones de mejoramiento en sus viviendas. Regularmente publicaré videos con temas relacionados a lo visto al inicio de este video. Aprenderemos a realizarlos de forma precisa y profesional. Para lograr esto vamos a hacer uso de 3 programas muy populares y que seguramente ustedes ya manejan. El primero es el programa de generación de nube de puntos como Agisoft Metashave o en su defecto Pid4D. El segundo es QuickTerrain,
que sirve para visualizar lo que hemos logrado en Agisoft o Pit4D. Y el tercero es Civil 3D, el cual nos servirá como enlace entre el diseño y la construcción del proyecto, al cual vamos a hacerle el seguimiento, obviamente. Espero me acompañen en esta experiencia, que esto sea de gran ayuda para aquellas personas que están a cargo de obras de cualquier índole. Esto de por sí ayudará a tener un mejor entendimiento, así tomaremos las mejores decisiones en cuanto a calidad y a llevar un mejor control de los costos de construcción. Y ayudaremos pues a mejorar las ventas de los productos que ofrece nuestra empresa. Hablando de empresas de construcción que ofrecen soluciones de vivienda a las personas, como es el caso mío. Tengo una serie de 13 videos ya publicados con anterioridad en este canal, Posedrón, donde explico la forma correcta de lograr la nube de puntos mediante la utilización de imágenes tomadas con dron. Los invito, pues la verdad los invito a ver esos videos. Ahora veremos lo que se puede lograr visualmente con la utilización de esta información, la que nos da pues obviamente el programa de la generación de nube de puntos. En este primer video veremos la forma correcta de descargar los archivos de Agisoft MetaShape para poderlos visualizar correctamente en Quick Terrain, además de los archivos que tenemos que descargar desde Civil 3D. Sin más preámbulo, vamos a ello. Bueno, aquí ya tenemos abierto el programa Agisoft MetaShape. Voy a traer este archivo que lo tengo aquí en esta carpeta de Lomas del Río y se llama Lomas MDT, o sea, Lomas Modelo Digital del Terreno. Le doy aquí, le doy a abrir y comienza a descargarse. Les recuerdo que tengo 13 videos mosaicos, el modelo digital de elevación y el modelo digital del terreno, para que eso nos sirva como complemento de lo que vamos a comenzar de ahora a hacer de ahora en adelante. Y ya está descargando el archivo. Voy a desplegar aquí. Aquí se alcanzan a ver pues el proceso que se ha seguido para llegar hasta el ortomosaico, desde el flujo de trabajo, creando la malla, la textura, el modelo teselas, la nube de puntos, el modelo digital de elevación y crear el ortomosaico. Vamos a mirar aquí la nube de puntos. Voy a quitarle estas formas de aquí. Puntos, este terreno en cuestión, este punto de acá arriba, el más alto que acá, hay una diferencia de nivel del terreno de 30 metros aproximadamente, más o menos 30 metros entre este punto y el de acá. Quería mostrarles las fotos que se utilizaron en este caso.
De esto yo hice 4 planes de vuelo, 2 a 30 metros y 2 a 50. Estos de 30 metros, por ejemplo este lo hice siguiendo pues el dron, este recorrido, y el otro que no lo muestro aquí hace el recorrido ortogonal, o sea, hace en este sentido. Y aquí les muestro las fotos, el plan de vuelo que utilicé a 50 metros. Vamos a quitar las fotos de aquí. Quería mostrarles, este es la 9 puntos. Voy a mostrarles los puntos de control que se utilizaron. Voy a desmarcar estos primeros 7 que se alcanzan a ver aquí, que son los que con eso pues mostraba yo los puntos del terreno. Estos puntos del terreno aquí. Ahorita les muestro el lindero. Estos me demarcaban el lindero. Y los puntos de control son estos que aparecen aquí, PCT01 hasta el PCT05, que son los que se alcanzan a apreciar acá. Que se alcanzan a apreciar en la 9 puntos. Vamos a apreciarlos mejor en el ortomosaico, que se alcanzan a ver aquí mucho mejor. Voy a quitar las formas. Y aquí se alcanzan a apreciar los puntos de control con su cal, con la cal. Miren, cada uno tiene su... Aquí con esta raya blanca voy a desmarcar las curvas de nivel para que se alcancen a apreciar un poquito mejor. Me cuadro aquí, le digo deshabilitar capas, de cuadro acá, le digo deshabilitar capas y ya solamente me muestra el polígono. Entonces este es el sitio del terreno donde le hicimos el trabajo, y es donde se va a construir una casa campestre. Entonces ahora vamos a volver a las referencias. Quería mostrarles que aquí con estos puntos de control se obtuvo a la larga, al final, se obtuvo un error de 0.028 metros, o sea 2.8 centímetros. Vamos a volver aquí al espacio de trabajo. Vamos a habilitar las curvas de nivel que están aquí. Son dos porque hice una a 0.50 y otra a 1 metro. Este es con el ortomosaico. Vamos a mirarlas con la 9 puntos, que son estas de aquí. Vamos a habilitar aquí las formas. Me salen las curvas de nivel. Quiero moverlo, pero aquí es complicado mover la 9 puntos con las curvas de nivel porque son archivos muy pesados. Entonces generalmente lo que hago yo es deshabilitarlo aquí y ya me salen ya es más fácil manejarlo. Por eso yo utilizo AcuiTerrain, porque es mucho más flexible, mucho mejor, y me deja hacer muchas otras cosas más. Entonces ahora vamos a exportar de una forma correcta. Primero la 9 puntos. Nos cuadramos aquí en 9 puntos. Nos vamos aquí a exportar 9 puntos. Pinchamos ahí. Nos vamos al sitio donde vamos a cuadrarlos. Vamos a darle aquí
y se hace en formato TIFF. Si lo hago en TIFF, le digo guardar y ya se me guarda en la carpeta tutorial. Como siempre, Magna Circas, sistema de coordenadas, Colombia zona oeste, 3115. Le digo aceptar, inmediatamente se me descarga. Ahora vamos a exportar la nube de puntos. Vamos a hacerlo con este de aquí. Le damos aquí, le damos a exportar capas. Esa se hace en DXF. Vamos a darle aquí curvas. Y lo hacemos en DXF, aunque hay otros formatos, pero el que me acepta QuickTerrain es con DXF. Le damos guardar, como siempre, Magna Circas zona oeste 3115. Y aquí ya comienza a descargarse que ya se descargó, eso fue rápido. Esa es la forma correcta. Bueno, aquí está el polígono. Yo puedo también cuadrarme aquí, darle aquí exportar capas y puedo darle polígono y se me descarga, pero quería mostrarles que esto también yo lo puedo hacer con Civil 3D. Lo hago directamente desde el diseño, desde el plano que tengo, el plano en Civil 3D. Para eso pues vamos a mirar cómo se hace, pero primero quería mostrarles el modelo digital de elevaciones que se alcanza a ver aquí con las curvas de nivel y con los puntos de control y con el lindero que tenemos allí ya listo. Entonces voy a enseñarles cómo hacer la descarga desde Civil 3D de este polígono que acá se apreciar aquí. Para eso y si ustedes miran aquí lo tengo también con plano, coordenadas planas, Magna Circas, también 3115. O sea que hay una correspondencia total entre el plano y el proyecto que hicimos en Agisoft MetaShape. Entonces, si vemos aquí el sitio donde estamos haciendo el trabajo, es en el lote 50 que se alcanza a ver aquí. El lindero es este que acabo de marcar. Si ustedes miran acá abajo, pues las coordenadas corresponden con lo que trabajamos también en Agisoft MetaShape. Entonces marcamos aquí, le damos clic derecho, le damos a portapapeles, le damos copiar, nos cuadramos en otra pestaña, le damos aquí otra vez a portapapeles, le damos pegar en coordenadas originales. Aquí ya me las descargó. Ya llamo el proyecto Consume Extended. Aquí ya está. Si ustedes miran acá, ya están las coordenadas, el polígono con las coordenadas correspondientes. Ahora lo que hago es exportarlo, guardar como dibujo y lo exporto en DXF, que aparece aquí, formato DXF, y puedo darle aquí el nombre. Voy a darle aquí como el nombre como polígono. Esta es otra forma de poderlo hacer. Yo lo digo guardar y ahí ya quedó exportado a la carpeta tutorial. Ahora vamos a ir a QuickTerrain y vamos a llamar los archivos que hemos descargado. Para eso pues hay dos formas. Uno puede hacerla desde aquí, desde esta carpetica que se alcanza a ver acá, Open Qt Model. Nos vamos aquí a archivos, tipo de archivo, nos vamos al final y le damos todos los archivos y nos cuadramos ya pues en la carpeta que es donde tenemos nosotros los archivos, que es aquí en tutorial, y aquí aparecen todos los archivos que podemos ya descargar. Otra forma de hacerlo es, que es lo que yo normalmente hago, es venir aquí a la carpeta
y lo que hago es, por ejemplo, voy a traer la nube de puntos en formato LAS, que es la que yo tengo aquí, que es esta. Entonces lo que hago es arrastrarlo, lo traigo acá. Se dan cuenta, pues ya comienzan a salirme las barras verdes aquí abajo, que ya están descargándose, que ya se está descargando. Esperamos un momento y ya se me descargó. Alcanza a apreciar ya la nube de puntos, ya esto es mucho mejor uno trabajarlo así. Se alcanza a ver pues que es mucho más fácil el manejo con QuickTerrain. Ahora vamos a traer las curvas de nivel. Hacemos lo mismo, abrimos la carpeta, nos venimos aquí en curvas, arrastramos el archivo, lo descargamos aquí y le damos OK y aquí aparecen unos punticos negros, pero tenemos que venirnos aquí a curvas de nivel, le damos editar estilo, cuadramos aquí para que se ciña el terreno con Terrain Widgets, le disminuimos el espesor a las líneas, a las curvas de nivel y polígono, formato de XF, el que trajimos de Civil 3D, lo arrastro, lo coloco aquí, le doy OK y hacemos lo mismo. Aquí se alcanza a insinuar que nos venimos aquí a polígono, le damos editar estilo, siempre marcamos esta segunda. Si queremos podemos cambiarle el color, vamos a colocarle un color rojo, le damos a aceptar, se me pone en rojo. Si quiero pues puedo hacerle un poquito más delgadita la línea, le digo cerrar, ¿sí? Aquí está ya el polígono y las curvas de nivel. Cuando ustedes quieren darle, digamos, el nombre a la curva de nivel, ustedes cogen este marcador, le apuntan aquí y sale mi marcador. Y aquí pues ya le dan todo lo que es la edición, que le dan estilo, customize aquí, cambian color, le dan la letra, le dan todo. Yo ya los tengo, voy a traerlos. Tengo aquí en marcadores, voy a borrar
sí se irán familiarizando con su uso. Si tienen dudas, por favor, háganmelo saber en los comentarios y trataremos de resolverlas. Tengan en cuenta que es bueno hacer el seguimiento de las obras civiles desde un principio, con vuelos en dron que se repetirán pues obviamente a través del tiempo. Espero les haya gustado el video y estén pendientes del próximo. Gracias y saludos.